Bueno, ¿cómo están, chicos? Les doy la bienvenida oficialmente ya al comienzo de clases. Bueno, ya nos despedimos del receso invernal. García Fori comenzamos. Este primer video quiero que lo trabajemos tanto desde tercero como sexto, porque bueno, como ustedes saben, todo lo que es tabla periódica, propiedades periódicas, en tercero se ve, en sexto se retoma y se, digamos, profundiza. Entonces, bueno, como este es el video inicial que les doy a los chicos de tercero, está bueno que desde sexto lo vean, ¿sí? Así que este videito es para los dos cursos. Bueno, algo que me interesa que podamos ver en lo que es, digamos, la clase de hoy, vamos a ver símbolos de Lewis y propiedades periódicas. En la última clase que nosotros tuvimos con actividades en el ciclo anterior, estuvimos viendo lo que era la conformación de la tabla periódica, que era un periodo, que era un grupo, ¿sí? Cómo se clasificaban los elementos que ahí se encontraban, pum, 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 pum. Bueno, ahora eso lo vamos a relacionar con el eje principal de tabla periódica. ¿Por qué me importa mucho que veamos bien tabla periódica? Bueno, el que a mí me haya visto el año pasado en el patio me veía que siempre pasaba con el tubito, porque yo considero que la tabla periódica, que, bueno, acá se las presento, es el machete oficial, como sería. Entonces, la tabla periódica es una herramienta muy útil para el que la sabe leer y es una forma de no tener que memorizarse cosas que se pueden racionalizar. Entonces, para mí es muy importante que estudiemos la química desde la tabla periódica, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi intención, que con esto hagamos una introducción y que podamos seguirlo utilizando. Así que arranquemos. Primero que nada vamos a ver esto que son los símbolos de Lewis, ¿sí? ¿A qué le llamo yo símbolo de Lewis? Es una simbología, ¿cierto?, que se utiliza donde, por un lado, a mí me integra el símbolo del elemento. Por ejemplo, vamos a utilizar el carbono. ¿Se acuerdan que el carbono era una C? Es el elemento 6 de la tabla periódica, quiere decir que debería estar como por acá, el carbono. Y por otro lado, a ese símbolo se le colocan como puntitos la cantidad de electrones de valencia. Nosotros ya habíamos dicho que los electrones de valencia, y lo estuvimos viendo con la configuración electrónica y la configuración electrónica externa, eran la cantidad de electrones que yo tenía en mi capa más alejada de donde tengo el núcleo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hasta lo separamos? Que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Ahí les voy a mostrar. Miren, esto es todo en vivo, así que vamos a empezar a buscar cosas. Es así. Imagínense que estos son dos átomos, ¿sí? Imagínense que yo mi núcleo lo tengo más o menos por acá por el medio y bueno, voy teniendo los orbitales, todo. Bueno, imagínense que estos bordes, ¿cierto?, son la última capa. Quiere decir que en esta última capa yo tendría mis electrones de valencia. Bueno, ¿qué es lo importante de estos electrones de valencia? Que cuando dos átomos van a hacer reacción, lo que ocurre es que va a haber una interacción de los electrones de esa última capa. A mí los electrones de todas las otras capas no me importan. A mí lo que me va a importar es lo que a mí me queda como última capa, ¿sí? Entonces por eso los estudiamos tanto, por eso lo vamos a ver a lo largo de lo que nos queda del año y es la base de la química. Una reacción química vendría a ser la interacción que hay entre los electrones de valencia de los átomos, ¿sí? Así que bueno, con eso vamos a seguir. Entonces, ya dijimos que para representar los símbolos de Lewis teníamos que poner el símbolo del elemento y los electrones de valencia. Y también estuvimos viendo que a la hora de identificar cuáles son los electrones de valencia, teníamos que ver, por ejemplo, si se trataban de los elementos del bloque S, el bloque P, el D o el F, ¿sí? Porque se acuerdan que esto de buscar iones, cosas así, no era tan fácil. Entonces, vamos a recordar esto para cerrar con acá el tema de símbolos de Lewis. Imaginémonos que nosotros tenemos el bloque S y este de acá que es el bloque P. Tanto el bloque S como el bloque P se llaman elementos representativos, ¿sí? ¿Por qué se llaman elementos representativos? Porque a la hora de ver sus propiedades y sus cualidades, estos elementos realmente representan las leyes que se formulan respecto a cómo tienen que comportarse. Mientras que los elementos del bloque D y los del bloque F pasan a llamarse de transición y de transición interna. ¿Por qué? Porque muchas de las leyes que nosotros colocamos, ¿cierto? Es decir, mira, tiene que comportarse de tal manera, tiene que hacer esto, tiene... Como que el elemento dice todo bien, pero hasta ahí. Porque hay momentos donde le gusta hacer una transición, ¿cierto? Hacer un cambio. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de que sean elementos del bloque S o del bloque P, es mucho más fácil saber cuáles son sus electrones de valencia porque sabemos que coinciden con el número de grupo.
¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos los grupos, dijimos que eran las líneas verticales, ¿sí?, que me separaban a mí la tabla periódica? Entonces, por ejemplo, en el caso del bloque S y el bloque P, los grupos toman la letra A. Entonces tengo 1A, 2A, que esto podría estar en número común o en número romano, ¿sí? Es más, lo vamos a hacer en romano porque la mayoría de las tablas lo tiene. 1A, 2A, acá ponemos el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Evidentemente, todo esto, a medida que yo se los voy diciendo, ustedes tienen que agarrar la tabla periódica e irlo mirando, ¿no? Porque imagínense que yo se lo estoy diciendo y ustedes están adivinando. Se fijan acá los numeritos. Entonces, ¿qué me ocurre a mí? Yo voy a saber que mi símbolo de Lewis me va a coincidir con el número de grupo que posee ese elemento que es representativo. Entonces, por ejemplo, el carbono es mi elemento número 6 en la tabla. No, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tiene que estar mi carboncito. Entonces, si mi carbono pertenece al grupo 4, yo sé que sus electrones de valencia es 1, 2, 3 y 4. Y si yo dijera, bueno, pero ¿cómo estoy segura que esto es real? Bueno, me voy a la configuración electrónica. ¿Se acuerdan que si el carbono tenía 6 protones, por ende tiene 6 electrones? Entonces hacemos 1s2, 2s2, 2p2. ¿Cuál es el nivel de energía más alejado del núcleo que posee electrones? 2s2, 2p2. ¿Cuántos electrones tengo acá? 2 de acá y 2 de acá. Esta es mi configuración electrónica externa, la que me muestra los electrones de valencia que poseo y me hace saber cuántos electroncitos va a tener, ¿sí? Este es un ejemplo de que sería acá en el bloque de S o en el bloque P. Si yo tengo, por ejemplo, algún elemento que son del bloque D o del bloque F, en este caso es mucho más complicado, ¿bien? ¿Por qué es mucho más complicado? Porque al tenerlos acá, no es tan fácil de decir como de que, bueno, este tiene muchos electrones de valencia, por ende va a querer volverse un gas noble, este tiene pocos electrones de valencia, por ende para volverse gas noble viene para acá. Los elementos que están acá están medios al medio y no sabemos para dónde correrse, ¿sí? Perdonen el ruido de puertas, todos chicos, estoy en mi casa, ¿vieron? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este bloque D y en este bloque F? Me fijo lo que eran los estados de oxidación. ¿Se acuerdan que en un momento vimos que en la tabla periódica tenemos que el segundo rengloncito me dice los estados de oxidación? Que ya dijimos que ese estado de oxidación lo que nos dice es la cantidad, ¿cierto?, de electrones que ese elemento estaría dispuesto a brindar cuando yo tengo una reacción, ¿sí? Hay elementos que tienen más de un número, porque pueden hacer diferentes tipos de combinaciones, y un ejemplo de eso, vamos a citar el hierro. Por ejemplo, si nosotros buscamos el hierro en la tabla periódica, es nuestro elemento 26, ¿sí? Y fíjense que es un metal. Y casualmente sus estados de oxidación son 2 y 3. Eso quiere decir que cuando el hierro quiera hacer una reacción, me va a participar desde 2 o 3 electrones. Eso quiere decir que mi hierro puede tener 2 estructuras de Lewis. Por un lado, así, o por el otro lado, así. ¿Cierto? Depende del tipo de reacción que quiera tener. Si ustedes se dan cuenta, los que sean medios curiosos y vean la tabla periódica, que los elementos representativos también pueden tener más de un estado de oxidación, ¿sí? Sobre todo lo que son los no metales, porque al tener tantos electrones en esa última capa de valencia pueden hacer de todo. Pero fíjense que los representativos nunca van a poder tener digamos así, un estado de oxidación más grande que el número de valencia, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, que yo tendría el cloro, todos los de esta fila tienen 1, 3, 5 y 7, porque son del grupo 7. Los del grupo 5 suelen tener 3 y 5, pero no pasa de 5. Con los del 4 pasa lo mismo, nada más de 4. Y este otro es 3, 2 y 1. Entonces, como para englobar esto y entendernos, dijimos que el símbolo de Lewis es una nueva forma para poder sintetizar, simplificar, ¿sí? Y entender cómo es este elemento, donde se coloca el símbolo del elemento
y con puntitos, fíjense que se colocan como si fuera cruz, ¿sí? En el orden que quieran. Yo podría haber hecho esto o ponerlos acá arriba, ese ponerlo acá abajo. Y la idea sería, ¿cierto?, que con los puntitos coloco los electrones de valencia. ¿Cómo puedo saber qué electrones de valencia tengo? Y bueno, si es un elemento S o es un elemento P, me fijo en el número de grupo o hago la configuración electrónica externa y la cantidad de electrones que me da esa configuración electrónica externa, que me coincide con el número de grupo en los elementos representativos, me indica cuántos electroncitos va a tener. Si en cambio se refiere a un elemento que es del grupo D o del grupo F, lo que me fijo es el estado de oxidación del elemento, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión sería ¿para qué me sirve? Por un lado me sirve para representar un átomo, tanto en neutro como un ion. Esto ya lo vamos a ver ahora. Esto es lo siguiente que vamos a ver. Y me puede predecir las acciones del elemento de una reacción. ¿Por qué yo digo que me puede predecir? Tenemos que tener algo en claro con la tabla periódica, que ya a esta altura espero que lo tengamos refijado. Y es lo siguiente. Estos son los gases nobles, ¿cierto? Sabemos que estos no van a reaccionar nunca. Todos quieren parecerse a los gases nobles. ¿Estamos de acuerdo con la famosa regla del octeto que ya la venimos nombrando 20.000 veces? Si no se acuerdan lo que es, googleen qué es la regla del octeto. Se los hago más fácil. Regla del octeto quiere decir que en el último nivel de energía tienen 8 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que todos los elementos quieren reaccionar para poder tener eso. Por eso, los que son no metales, que eran los de acá, ¿se acuerdan? ¿Qué van a hacer? Como tienen tantos electrones de valencia, le conviene ganar 1, 2, 3, los que le haga falta para llegar acá, y todos los otros que son metal, todos los otros elementos de la tabla periódica son metales, acuérdense que acá tenemos el hidrógeno, que si es no metalcito, ¿qué me va a pasar? Cuando sea un no metal, el no metal va a querer ganar electrones para acercarse a los gases nobles. Los metales, en cambio, van a querer ir soltando para parecerse a los gases nobles. Entonces, ¿en qué me sirve a mí para predecir esto? Si yo sé que el hierro es un metal, entonces voy a saber que lo que el hierro va a tender a querer hacer es que cuando tenga una reacción química, va a querer siempre, digamos, como que soltar lo que son 2 o 3 electrones. Ay, esperen que cierre la puerta que... Todos tenemos un vecino loco en el edificio, yo no soy la excepción y me voy del frente esta señora. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de esto? Que como esto es un hierro, que es un metal, es de transición, me fijo, ¿cierto?, en el estado de oxidación, entonces voy a saber que este hierro, que es metal, para parecerse a su gas noble más cercano, va a pretender interactuar con estos electrones como cediéndolos, dándoles, eso ya lo vamos a ver después. Bueno, esto sería, digamos, lo que vamos a ver por ahora de esto de Lewis.